Leemos Efesios 6, 18 y dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Amén. Oramos al Señor. Padre, gracias. Gracias te damos por el privilegio que nos das de exaltar el Cordero, de proclamar que digno es el Cordero, de proclamar de que a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Y este Cordero recibe la gloria y la honra para la gloria tuya, Padre. Gracias te damos por tu palabra, que nos acercamos a ella sedientos, hambrientos, necesitados de nutrición espiritual, necesitados del pan diario, no de pan físico, sino del pan que solamente tú puedes dar. Ese pan que viene del cielo, esa palabra viva y eficaz, esa palabra que obra en una manera poderosa en nuestros corazones. Delante de esta palabra tuya estamos en esta mañana y oramos, Señor, pedimos, Señor, que esta palabra pueda penetrar, pueda sembrarse en nuestros corazones hoy, para que dé fruto, para que produzca, Señor, obras dignas de arrepentimiento en nuestras vidas, para que tú, Señor, obres en nosotros. Habla por medio de tu siervo. A pesar de la incapacidad y la debilidad, habla por medio de tu siervo. No por causa de tu siervo, sino por causa de tu palabra y de tu honra y de tu gloria y el honor de tu nombre, Padre. Gracias te damos, Señor. Prepara nuestros corazones y nuestras vidas para recibir tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Pueden sentarse. Hemos llegado casi al último, como ya hemos dicho, de la carta a los Efesios, a la iglesia en Éfeso. Y el apóstol Pablo hasta este momento ha hablado de muchas cosas. Ha hablado de la bendición que tenemos en Cristo, que hemos sido escogidos, que hemos sido elegidos, que el cristiano ha sido predestinado para que viva en santidad, que el que ha creído en Cristo ha recibido el Espíritu Santo, ha sido sellado con el Espíritu Santo, que Cristo es el que nos salva, que somos salvos por gracia, por medio de la fe, que Cristo es el que trae paz en medio de tanto conflicto. Y en base a todas esas bendiciones debemos como cristianos vivir en santidad, apartados del mal, como hijos de luz y no como hijos de las tinieblas. En los primeros 3 capítulos, en 2 ocasiones, Pablo habla de las razones de su oración. Por esta causa doblo mis rodillas. Por esta causa no ceso de pedir por ustedes. Pero llegamos a este versículo 18 y ahora les manda a la iglesia de Éfeso y nos manda a nosotros a la oración, a orar. La oración es un acto, es una disciplina que todo el mundo hace de una manera u otra en algún momento de su vida. Note que dije que todo el mundo lo hace. En algún momento de su vida, de alguna manera u otra, todo el mundo ora. Todo el mundo ora. Desde la persona que no tiene nada que ver con Dios hasta el cristiano más devoto en un momento de la vida, todos oran. El mundo orando a cosas que no pueden escuchar o no pueden contestar.
Recordemos que la naturaleza humana en el conflicto, en el problema, en la debilidad, se acuerda de Dios y ora. Vaya a la iglesia o no vaya, de una u otra forma ora o pide que oren por esa situación. Y los que no conocen al Señor orando a cosas que son muertas, que no escuchan, que no contestan, que no ven. Y el cristiano orando al Dios que hizo el cielo y la tierra, que sí escucha y que también puede contestar y que también puede solucionar. Pero lo triste es que aunque todo cristiano tiene este acceso a Dios y sabe que debe orar a este Dios, no lo hace, no lo hacemos. Porque podemos hablar de los otros, pero no hablamos de otros, hablamos de nosotros mismos. No lo hacemos. Tenemos acceso a este Dios y sabemos que debemos orar a este Dios, pero no lo hacemos. Y el cristiano no debe de orar en algún momento de su vida, sino que el cristiano debe de orar en todo momento de su vida. Es algo esencial, es algo indispensable. Y en base al contexto de lo que hemos leído en Efesios, donde Pablo coloca la exhortación, el mandato de orar es crítico, es importante. Porque en el pasado yo había leído este pasaje y lo aislaba de su contexto y hablaba simplemente de la oración. Pero este pasaje tiene su contexto. Y este pasaje de que Pablo nos manda a orar viene después de la lista de la armadura de Dios. Después de dar una lista de 6 elementos de la armadura de Dios que el cristiano se debe de poner, Pablo termina con una arma final, la oración. Después de hablar de la armadura de Dios que todo cristiano debe de poner, Pablo termina con la oración. Pablo termina con la oración. Y el versículo 18 comienza con la palabra orando. Orando. Después de hablar del apresto del evangelio, de la coraza de justicia, del yelmo de la salvación, de la espada del Espíritu, después de armarnos, nos dice orando. Orando. Y la idea que dice ahí orando es algo que se hace, que consistentemente se hace orando. ¿Qué es orar? ¿Qué es orar? En palabras simples, en palabras sencillas, orar es hablar con Dios. Hablar es platicar con Dios. Hablar es conversar con Dios. Que tenemos acceso a Dios por medio de Jesucristo para presentarnos delante de Él en oración. Delante de Él. Dice un escritor esta descripción: orar es derramar de modo sincero, consciente y afectuoso el corazón o alma ante Dios. ¿Cuántas veces en su angustia no ha derramado su alma delante del Señor? Su rostro delante del Señor, sus lágrimas delante del Señor. Pero este derramamiento solamente sucede por medio de Jesucristo. En el poder del Espíritu Santo y la ayuda del Espíritu Santo. Pero dice, buscando las cosas que Dios ha prometido. Escucha eso. Buscando las cosas que Dios ha prometido o que son conforme a su palabra para el bien de la iglesia, con fiel sumisión a su voluntad. Porque yo creo que muchos tenemos ese concepto de orar, derramarnos delante del Señor, y lo es, pero conforme a sus promesas, conforme a lo que Él ha dicho, en conformidad con lo que su palabra promete para el beneficio de la iglesia, sujetos a su voluntad. Porque simplemente porque le pido algo a Dios no significa que Dios no va a hacer como yo quiero. Me sujeto a su voluntad. Me sujeto a su disposición.
Y esto es importante, hermanos, porque lo he dicho en el pasado y lo vuelvo a repetir. Dios no está obligado a cumplir las promesas que nosotros hacemos. Dios no está obligado a cumplir las promesas que nosotros decimos que Dios ha hecho. Dios está obligado a cumplir las promesas que Él ha hecho. Porque Él cumple su palabra. Y el problema en el tiempo de hoy es que hay muchos falsos maestros, hay muchos charlatanes que dicen: Dios te promete eso, y si haces aquello, Dios te lo va a dar, cuando Dios no ha prometido eso. Y si Dios no lo promete, Dios no tiene obligación de cumplirlo. Por eso oramos conforme a su palabra, conforme a sus promesas, buscando su voluntad y sujetándonos nosotros a esa voluntad. La armadura de Dios es indispensable para estar firmes en el día malo, para estar firmes en contra de las acechanzas del maligno. Pero esa armadura de Dios tiene que ir acompañada con oración. Esa armadura de Dios tiene que ir acompañada con oración. Leí una anécdota en un libro que decía: imagínese un ejército, porque la iglesia es un ejército. Imagínese un ejército que se pone su armadura, levanta su escudo, tiene su espada, tiene su casco, tiene la coraza que protege el pecho, tiene los zapatos, y se forman en línea y van a salir a la batalla, y en vez de enfrentarse mano a mano a la batalla al enemigo, se ponen de rodillas. Ese es el panorama que nos está dando Pablo aquí. Que la armadura de Dios se puede usar correctamente, efectivamente, poderosamente, cuando va acompañada con la oración. Orando en todo tiempo. Dice un escritor: la oración es la energía que capacita al soldado cristiano para usar la armadura y blandir la espada. No podemos pelear la batalla por nuestra propia fuerza, no importa cuán fuerte o talentosos creamos que somos. Otro escritor dice: el soldado, por más que esté equipado y entrenado, si no se mantiene en contacto con su comandante, no va a poder luchar bien. No va a poder luchar bien. Porque es el centro de comandantes que nos da la dirección de lo que se debe hacer en la batalla. Y usted y yo podemos estar armados, pero si no estamos en contacto con el comandante, con el Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestra armadura no va a ser tan efectuosa. No va a tener tanta efectividad, porque la armadura del cristiano tiene que ir acompañada con la oración. Con la oración. Pero la realidad es que no oramos como debemos orar, si somos honestos. Porque la siguiente frase, orando, ¿cuándo? Cuando nos va mal. Cuando nos va bien, oramos menos cuando nos va bien. Cuando venimos a la iglesia, por lo menos para comer. Ahí nos dice, orando en todo tiempo. Que el cristiano debe de orar en todo tiempo, en toda ocasión, en toda temporada. ¿Cómo puedo orar en todo tiempo? Porque a veces creo que tenemos el pensamiento erróneo que solamente se puede orar en la iglesia, que solamente se tiene que venir al altar para orar, que solamente puedo orar con los ojos cerrados, que solamente puedo orar de rodillas. Pero si Pablo me está diciendo que ore en todo tiempo, esas cosas no se pueden cumplir. No estamos en la iglesia todo el tiempo, aunque somos la iglesia todo el tiempo, pero no estamos en el lugar donde la iglesia se reúne todo el tiempo. No podemos estar con los ojos cerrados todo el tiempo. No podemos estar de rodillas todo el tiempo. Sin embargo, el apóstol Pablo nos manda a orar en todo tiempo.
Y yo creo que la intención de lo que Pablo nos está diciendo es que el cristiano, el soldado, debe de mantener un diálogo continuo con Dios. Puedo estar manejando y yo puedo ir dialogando con Dios. Puedo estar lavando trastes y puedo estar dialogando con Dios. Puedo estar haciendo diferentes cosas y puedo estar dialogando con Dios. ¿Por qué? Porque dice un escritor que la oración no es tanto la articulación de palabras como la postura del corazón. Escucha eso. La oración no es tanto el palabrerío que doy, sino cómo está mi corazón. Cómo está la postura de mi corazón delante del Señor. A veces tenemos el pensamiento equivocado de que entre más palabras digo, más me va a escuchar el Señor. Cuando se nos olvida que Jesús ha dicho que no uséis vanas repeticiones, creyendo que por vuestras muchas palabras el Señor nos va a escuchar. No importa que digamos muchas palabras, pero si mi corazón está lejos del Señor, no importa cuántas palabras digo. Porque es una disposición del corazón. Y cuando mi corazón está doblegado al Señor, yo estoy en continuo contacto, diálogo, conversando con mi Padre Celestial. Orando en todo tiempo. ¿Por qué en todo tiempo también? Porque recuerden lo que acababa de decir. Que estamos en una lucha. Estamos en una batalla. Y esta lucha y esta batalla no solamente son en algunos días, en algunos momentos. Esta lucha, esta batalla es siempre para el cristiano. Y como el cristiano siempre está en esta lucha, el cristiano siempre debe estar armado, tomar toda la armadura de Dios y siempre debe estar orando en todo tiempo. Porque los días son malos. Porque el enemigo no descansa. Y por lo tanto la armadura debe estar puesta continuamente. Y por lo tanto debemos orar continuamente y constantemente. Porque la lucha no termina. Por eso Pablo les dice a los hermanos de Tesalónica: orad sin cesar. Orad continuamente. Orad constantemente. Orando en todo tiempo. ¿Cómo oramos? Con toda oración y súplica en el Espíritu. Con toda clase de oración. A veces nosotros tenemos la tendencia de solo oramos para pedir. Solo oramos cuando tenemos problemas. Pero en la Biblia se encuentran ejemplos de la oración, no solamente para pedir. El día de ayer leímos la exclamación de María: mi alma engrandece al Señor, mi espíritu se regocija en el Dios de mi salvación. Porque en la Biblia encontramos oraciones de acción de gracias. Encontramos oraciones de confesión, confesando nuestros pecados. Encontramos oraciones de adoración, de intercesión, de petición, de ruego, de súplica. Entonces hay una variedad de oración que nos acercamos al Señor, no solamente para pedir, sino que también nos acercamos para interceder por otros, para alabar al Señor, para darle una acción de gracias por lo bueno que Él es. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. Y note la siguiente frase, porque esto es clave. Orando con toda oración y súplica, ¿cómo? En el Espíritu. En el Espíritu. ¿Qué es lo opuesto del Espíritu? La carne. No orar en la carne. No orar buscando agradar a la carne, sino orar en el Espíritu. ¿Qué significa esto? Que solamente los cristianos pueden orar en el Espíritu. Porque solamente los cristianos tienen el Espíritu Santo. El Espíritu que mora en nosotros. El Espíritu que nos ha sellado. El Espíritu que nos ha dado su palabra. Porque el 17 nos dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios.
El Espíritu que conoce nuestros corazones. El Espíritu que según la voluntad de Dios intercede por nosotros. Entonces, ¿qué significa orar en el Espíritu? Orar en el Espíritu es orar según la voluntad de Dios. Porque el Espíritu quiere hacer lo que a Dios le agrada. La carne no quiere hacer lo que a Dios le agrada. Y si yo oro en el Espíritu, estoy orando para que la voluntad de Dios se cumpla, no la mía. Note lo que dice Romanos. Vaya conmigo a Romanos. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 y versículo 26. Romanos 8, 26 dice lo siguiente: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? ¿Qué dice ahí? No lo sabemos. Note las palabras que usa Pablo. ¿Quién era Pablo? Pablo era un gran apóstol, un gran siervo de Dios. Y Pablo no dice qué es lo que deben orar, no lo sabe. Pablo no dice eso. Pablo se incluye a sí mismo. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Se incluye a él mismo. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Usted sabe cómo orar? ¿Usted sabe de qué orar? No siempre. Porque aún Pablo dice cómo debemos orar, a veces no sabemos. Pero el Espíritu dentro de nosotros nos ayuda. El Espíritu que mora en el cristiano nos ayuda. Y note el 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Quién conoce perfectamente la voluntad de Dios? El Espíritu de Dios. Y ese Espíritu de Dios mora en el cristiano. Si usted es cristiano, ese Espíritu de Dios mora en usted. Y es ese Espíritu de Dios que mora en nosotros, que nos hace orar conforme a la voluntad de Dios, porque intercede conforme a la voluntad de Dios por nosotros. Orar en el Espíritu es orar conforme a la voluntad de Dios. Es depender de Dios. Es pedir aquello que agrada a Dios. Es pedir aquello que glorifica a Dios. No solamente pedir para nuestros apetitos, para nuestros deseos, para nuestra carne, sino pedir para la gloria del Señor. Y lo vamos a ver aquí con Pablo. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y note la siguiente palabra, volviendo a Efesios 6, 18. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ya nos dijo qué debemos hacer: orar. ¿Cuándo? En todo tiempo. ¿Cómo? Con toda oración y súplica en el Espíritu. Y luego dice velando en ella. La Nueva Versión Internacional lo traduce: manténganse alerta, atentos, alertas, despiertos. Porque la tendencia de nuestra carne, de nuestra naturaleza, es dormir, es cerrar los ojos. Pero Pablo nos recuerda que el cristiano que está en medio de una batalla, de una lucha, debe estar alerta, debe estar despierto. Y está despierto y alerta por medio de la oración. Alerta y despierto observando y viendo la necesidad que lo rodea para poder orar por esa necesidad que lo rodea. ¿Por qué? Porque recordamos, tenemos un enemigo que ataca, que trata que entre duda a nuestra mente, que trata que entre desánimo en nuestras vidas. Pero el cristiano es exhortado, es mandado a estar alerta, a estar despierto por medio de la oración. Por medio de la oración.
Y si no estamos orando, estamos dormidos. No estamos alertas. No estamos en nuestro lugar de vigilancia para ver los dardos y ataques del enemigo. Estamos dormidos. Y el enemigo ataca y nos agarra de sorpresa. Cuando la Biblia ya nos ha advertido que eso es día a día, es constante. Velando en ella con toda perseverancia. Sean persistentes. La palabra perseverante simplemente significa apegarse a ello y no dejarlo. Apegarse a la oración y no dejarla, siendo consistentes, siempre orando, no dejando la oración, no abandonando la oración. No levante sus manos, pero ¿cuántos de nosotros en algún año hemos dicho, este año voy a orar más? Y es lo mismo que la dieta o el ejercicio, que comenzamos bien en enero, pero para febrero ya estamos de nuevo a nuestra vida anterior, que no oramos como hemos prometido orar. Y la Biblia nos manda a ser persistentes, a ser perseverantes, porque en la providencia y en la soberanía de Dios es la oración el medio que Dios ha puesto para que nosotros nos comuniquemos con Él, para que podamos exponer nuestra causa delante de Él, con toda perseverancia y súplica. Pero ¿por qué? ¿Cuál es el objeto de nuestra oración en este pasaje? ¿Lo que usted quiere? ¿Lo que usted necesita? ¿Lo que yo quiero que Dios haga en mi vida? No es eso lo que este pasaje dice. Porque no de lo que dice. Velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Por todos los santos. Y me entró convicción cuando leí esa frase, porque no es la primera vez que lo leo. Porque a veces hacemos hincapié en perseverar en la oración por las necesidades, por el problema, por eso y lo otro, pero el contexto de aquí es perseverar alertas en oración, orando por los santos, orando por los cristianos, orando por nuestros hermanos en Cristo. Estamos llamados a orar por todos los santos, a suplicar por ellos, no solo nuestros amigos, no solo nuestros familiares, no solo los hermanos que nos caen bien, no, por todos los santos. Porque todos los santos están en la misma lucha. Todos los santos están en la misma batalla. Todos los santos tienen el mismo enemigo. Todos los santos están siendo atacados. Dice un escritor, uno lucha más valiente y galantemente cuando recuerda que no está solo. Y esto es especialmente cierto cuando se da cuenta de que otros están a su lado orando. No sé si usted ha escuchado entrevistas o documentales, creo que sí es la palabra, de guerra, de soldados. ¿Qué es lo que los mantiene en la guerra? ¿Qué es lo que los mantiene peleando? Hablan de que lo que los anima a seguir no es tanto el gobierno o el presidente o los que hacen leyes y esto y lo otro. Lo que los motiva a seguir en el enfrentamiento es el compañero que tiene a su lado. De guardarle la espalda al compañero y el otro me guarda la mía. Porque están en la misma lucha. Los que tienen a su lado están en la misma lucha. No importa la política, pero estos son mis hermanos, dicen ellos. Y por ellos yo doy la vida. Si así es el soldado, ese es el mismo pensamiento, mentalidad que nos da aquí. Orando por los santos, por mis hermanos y mis hermanas que están en la misma lucha, que están en el mismo enfrentamiento, y yo orando por ellos y ellos orando por mí. Y eso es algo que lo vemos en el libro de Efesios. Note lo que dice Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1 y versículo 15.
Efesios 1:15 dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Lo mismo que les dice allá, oren persistentemente por todos los santos. Pablo dice: yo estoy orando por ustedes. En el capítulo 3 de ahí de Efesios, en el versículo 14, 3:14 dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Por esta causa oro por ustedes, doblo mis rodillas por ustedes, para que el Señor los bendiga a ustedes. Note lo que les dice a los de Colosa, en Colosenses. Después de Efesios está Filipenses, y después de Filipenses está Colosenses. Dice, capítulo 1, versículo 3: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Siempre orando por ustedes. Y note que dice damos, no dice doy, damos, porque en el versículo 1 identifica a Timoteo también. Pablo y Timoteo siempre orando por ustedes. Ahí en Colosenses capítulo 4, versículo 12. Colosenses 4:12. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. Siempre orando por ustedes. Pablo ora por ustedes, Timoteo ora por ustedes, Epafras ora por ustedes. Siempre orando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. Otra versión dice: esforzándose intensamente a favor vuestro. ¿Para qué? ¿Qué es lo que pide por ellos en sus oraciones? Para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios requiere, en todo lo que Dios quiere. ¿Cuál es la oración de ellos para los hermanos de Colosas? Para que estén firmes, porque la lucha es real. Perseverando en la oración y velando con ella por todos los santos. ¿Ora usted por los santos? ¿Tiene una lista usted de hermanos por quienes ora? De hermanas por quienes ora. Porque el pasaje nos dice claramente que debemos estar orando por los santos, perseverando en ella por los santos. Pablo en Efesios acababa de mandar a ponerse la armadura de Dios para resistir al diablo, y esa es la responsabilidad individual de cada creyente. Pero la responsabilidad de todo cristiano a sus hermanos es estar en alerta y orar por ellos. La responsabilidad suya para el resto de los hermanos es estar en alerta y orar por cada uno de sus hermanos. La mía también. La mía también. ¿Ora usted así por sus hermanos? Aparta tiempo para pedirle a Dios que sus hermanos se mantengan firmes, completos en todo lo que Dios quiere. Que doblamos rodillas para pedirle al Señor que Él se encargue de fortalecer, de enriquecer, de traer fuerzas a nuestros hermanos. Estamos alertas cuando no vemos a un hermano por algún tiempo en la iglesia o no anda en buenos pasos, no solamente para acercarnos, sino también para orar por ellos en nuestras casas, perseverando en ella con toda oración y súplica por los santos. Primera de Pedro nos da, no solo Pablo que nos dice eso, Primera de Pedro también nos da el mismo mensaje. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 8 y 9. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 8 y 9 nos dice: sed sobrios y velad,
Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Por qué oramos por todos los santos? Porque el mismo ataque, los mismos padecimientos, el mismo enemigo se está manifestando por nuestros hermanos en todo el mundo. Perseverando en ella, con toda perseverancia, velando con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Tenemos un deber, un mandato, una responsabilidad de orar los unos por los otros. De orar por esta iglesia, de orar por nuestros hermanos que son parte de esta iglesia, de orar por otros hermanos que usted conoce que van a otras iglesias, de orar por diferentes personas. Es nuestro deber orar por ellos, porque están en la misma lucha que estamos nosotros. Están en la misma lucha que estamos nosotros. Pero Pablo no se detiene pidiendo que oren por todos los santos, volviendo a Efesios 5. Después que dice, y por todos los santos, dice, y por mí. Y por mí. Cuando él dice todos los santos, él va incluido en todos los santos, pero específicamente dice, y por mí. Pablo pide oración por sí mismo. Tiene la humildad de saber que Dios lo ha llamado, pero aún necesita las oraciones de los santos. Aún necesita de las oraciones de los santos. ¿Cuántas veces usted pide oración por usted? No por otros, por usted. Quizás no necesariamente en una reunión de oración, sino con un hermano conocido, un hermano de confianza, una hermana de confianza, que oren por usted. Porque Pablo dice, y por mí. Y este es un modelo para nosotros en diferentes esferas. Pablo era un apóstol, un líder de la iglesia primitiva, y aún dice, oren por mí. Y ese es un ejemplo para nosotros de orar por nuestros líderes, de orar por nuestros pastores, porque necesitamos la oración de los santos para la fortaleza de nuestras vidas. Pero también es un ejemplo de pedir oración por nosotros mismos, no solamente por los demás, por nosotros mismos. Y no necesariamente para que nos vaya bien en el trabajo, que nos den un incremento en el sueldo, que busquemos, no de eso, sino que Dios fortalezca nuestras vidas, que seamos firmes, que seamos constantes al Señor, que seamos fieles al Señor. Que dejemos la carnalidad, que dejemos la desobediencia, que dejemos las tinieblas y que andemos en la luz. Muchas veces no es esa nuestra petición. No es. Son otras cosas, físicas, materiales, y algunas de esas son buenas peticiones y necesitamos orar, pero no son más importantes que nuestra alma, que nuestro espíritu, que nuestra fortaleza, que nuestra firmeza en el Señor. Y por mí. Pero note la petición de Pablo. La petición de Pablo es importantísima. Y esto nos da un retrato. Hemos dicho en el pasado, si queremos aprender a orar, veamos las oraciones de los santos en la Biblia. ¿Cómo oraron ellos? ¿Qué pidieron ellos? ¿Qué pidió Pablo? ¿Dónde estaba Pablo? Encarcelado, encadenado, no por cometer algún crimen, sino por predicar el Evangelio. Y Pablo dice, oren por mí. Pero no pide por salud. No pide que sea librado de la cárcel. No pide que sea puesto en libertad. Note que es orar en el espíritu. Porque la carne, sáquenme de aquí. Quítenme estas cadenas. Denme mi libertad. Esa es la carne. Pero Pablo, como está orando en el espíritu, está pidiendo oración en el espíritu. No pide nada de eso. Lo que Pablo pide es que la causa de Cristo se avance. Lo que Pablo pide es que el mensaje de Cristo se proclame mejor. Porque dice, y por mí, a fin de que se abran la celda. No,
se abra la cárcel. No, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. ¿Qué es la petición de Pablo a la iglesia, a los santos? No que los saquen de la cárcel, sino que la palabra de Dios, el mensaje de Cristo, avance y se proclame mejor. ¿Cuándo fue la última vez que usted oró por eso? Que el mensaje de Cristo avance, que el mensaje de Cristo se proclame mejor. Note lo que dice Pablo, a fin de que, y por mí, a fin de que al abrir mi boca, habla de una consistencia de abrir su boca para hablar el Evangelio. Pablo no dice a fin de que si abro mi boca, como que si existiera la posibilidad de que él no hablara del Evangelio. No, él sabe que va a hablar del Evangelio. A fin de que al abrir mi boca, y note la humildad de Pablo, me sea dada palabra. Me sea dada palabra. Pablo, un gran apóstol, con años de experiencia, con años de servicio, con mucho conocimiento, con mucho estudio. Él dice, yo necesito que me den palabras. Yo necesito que me den palabras, porque estas palabras no son de él. Estas palabras no salen del hombre. Estas palabras no son inventados por el hombre. Son dadas al hombre. Se les son dadas a Pablo, y si usted es cristiano, se les son dadas a usted también. ¿Por quién? Por Dios. Para que me den palabras. Aunque tiene el llamado de apóstol, necesita a Dios, necesita de Dios para hablar acerca de Dios. Para que me sea dada palabra, para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Para dar a conocer con denuedo el Evangelio, el misterio del Evangelio. Pablo ya había dicho en el capítulo 3 que para eso había sido llamado. Note lo que dice el capítulo 3, para recordarnos. Capítulo 3. Note lo que dice versículo 3. Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Y note versículo 7. Del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Yo fui hecho ministro de este misterio del Evangelio. Para esto me llamó Dios. Pero aún así necesito que ustedes oren por mí para que Dios me dé palabras, para que pueda dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Para dar a conocer, para que entiendan, para que conozcan, para que puedan creer en el Evangelio de Jesucristo. El misterio del Evangelio en este contexto es que Dios iba a salvar a judíos y a gentiles en un solo cuerpo. Pero podemos decir hoy, o hacemos dos preguntas, o dos declaraciones. El misterio del Evangelio, el Evangelio, hermanos. El Evangelio es tan simple y sencillo que un niño lo puede entender. Ese es el Evangelio. Pero el Evangelio es tan profundo que no lo podemos entender enteramente en esta vida. Note esa paradoja. El Evangelio es tan simple y sencillo que un niño lo puede entender para ser salvo. Pero el Evangelio es tan profundo que en esta vida jamás lo vamos a comprender enteramente. Enteramente. Y si es así la variedad del Evangelio, usted y yo no tenemos las palabras adecuadas para dar a conocer este Evangelio. Pero Dios sí las tiene. Y Él es la fuente a quien le pedimos para que nos dé palabras,
para poder hablar de este evangelio. Para poder hablar de este evangelio. ¿Cuándo fue la última vez que usted le habló a alguien del evangelio? Y cuando digo le habló a alguien del evangelio, no estoy diciendo que lo invitó a la iglesia. Ese no es el evangelio. ¿Cuándo fue la última vez que le explicó a alguien el evangelio de Jesucristo? Porque esa es la oración de Pablo, que yo pueda dar a conocer el evangelio de Jesucristo. Y eso no se limita a Pablo, eso es para todos nosotros. Todo cristiano de alguna forma debe dar a conocer el evangelio de Jesucristo. ¿Tiene las palabras usted para hacerlo? Está bien que decir no, pero no está bien quedarse en no tengo las palabras. Porque aún Pablo, teniendo palabras, dijo: yo necesito de Dios y yo necesito de sus oraciones para que al abrir mi boca Dios me dé palabras en ese momento para hablar del evangelio. No hay excusa. No hay excusa para no hablar de Jesucristo. No hay excusa para no hablar de este Jesucristo. No tengo palabras. Pida a Dios que le dé palabras. No tengo valor. Pídele a Dios que le dé valor. Porque es lo que Pablo dice, que volviendo al capítulo 6, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo. ¿Qué significa la palabra denuedo? Se puede aplicar en dos formas en este pasaje y ambas están correctas. Una es autoridad, poder, valentía, que yo pueda hablar con poder, con autoridad, con valor el evangelio de Jesucristo. ¿Tiene miedo? Pídale valor al Señor, porque Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. ¿Tiene miedo de hablar de Cristo? Pídale a Dios que le dé fuerza y que le dé fortaleza. La Biblia de las Américas dice para hablar sin temor. La Nueva Versión Internacional dice para hablar con valor. Pero también de nuevo habla de hablar francamente, con claridad, con precisión. Entonces de nada nos sirve tener valor si lo que estamos diciendo no sirve. Y nada nos sirve tener el conocimiento y las palabras y nunca hablar. No, tenemos que hablar con conocimiento, con valor, con precisión, con claridad lo que es el evangelio de Jesucristo. Y me llama tanto la atención lo que Pablo está pidiendo. Porque Pablo, cuando fue a Éfeso, eso es lo que hizo. Porque si va conmigo a Hechos, el libro de los Hechos, Hechos capítulo 19. El libro de los Hechos capítulo 19. Hechos capítulo 19. Esto es cuando Pablo llegó a Éfeso. Note lo que dice el versículo 1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, donde escribió la carta de los Efesios. Y note lo que dice el versículo 8. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló como con denuedo, por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Cuando estaba en Éfeso, Pablo habló, predicó, proclamó del reino de Dios, del evangelio de Jesucristo con denuedo, con firmeza, con autoridad, con poder, con precisión. Pero Pablo no dependía de lo que había hecho ayer. Él dice: yo todavía necesito que oren por mí para que hable con autoridad, para que hable con firmeza, para que hable con precisión el evangelio de Jesucristo. Hermanos, si al día de ayer le fue bien, no se atenga a ese día de ayer. Sigamos orando los unos por los otros. Sigamos orando los unos por los otros. La Biblia nos advierte que aquel que esté firme, mire que no caiga. Mire que no caiga. Pablo ya había proclamado la palabra con autoridad, con precisión, con claridad, y aún así dice: yo necesito
palabras para hablar con poder, con firmeza, con autoridad, con claridad, el mensaje del Evangelio de Jesucristo. ¿Tiene temor usted de hablar? Pídele a Dios que le dé fuerza. ¿No tiene palabras para hablar? Pídele a Dios que le dé palabras. ¿No entiende el Evangelio? Pídele a Dios que le dé el conocimiento del Evangelio. El Evangelio es el mensaje de la iglesia. El Evangelio es el mensaje de la iglesia. A tal grado que Pablo estaba dispuesto a estar en la cárcel encadenado por proclamar este Evangelio. Porque es lo que nos dice en Efesios otra vez, capítulo 6, y ahora llegamos al versículo 20, por el cual soy embajador en cadenas. Por este Evangelio, por este Cristo, soy embajador en cadenas. Embajador era un delegado, un representante del rey, de una nación, del presidente, era un delegado. Y los embajadores tienen prestigio, tienen ciertos privilegios, pero el prestigio y el privilegio de ser embajador de Cristo para Pablo era estar en cadenas, encarcelado por Cristo. Recuerde, orando en el Espíritu, que Pablo no pide que lo libren de la cárcel. Pablo no pide que lo manden a la casa en libertad. Pablo pide que al abrir su boca, él hable la palabra con precisión, con autoridad, y que Dios le dé las palabras apropiadas en el momento apropiado. Perdón, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él, que lo proclame valerosamente. Y nota esa frase, que con denuedo hable de él. De él. Hermanos, tengamos clarísimo que el mensaje de la iglesia es Cristo. Es Cristo. Pablo en la cárcel ora en el Espíritu, pide oración. Su petición espiritual es que Dios le dé palabras, le dé valentía para hablar apropiadamente de Cristo, de Él. No perdamos tiempo en las iglesias hablando de otra cosa. No perdamos tiempo en las iglesias cantando de otras cosas. Hablamos de Él, cantamos de Él. El enfoque es Él, no nosotros. El enfoque es Él, no nosotros. Hablar de Él con autoridad, hablar de Él con poder, hablar de Él con valor, con valentía. Hablar del Evangelio es hablar de Él, de nada más. Es hablar de Él. No pensemos que hablar del Evangelio es hablar de la iglesia. No pensemos que hablar del Evangelio es hablar de sanidad o de liberación. Primordialmente, hablar del Evangelio es hablar de Cristo y el perdón de los pecados que solamente Cristo puede ofrecer. El perdón, limpiar nuestros pecados que solamente Cristo puede ofrecer. Y por eso, hermanos, si usted ha captado que lo que esmeramos cantar aquí es de Él. En aquella cruz me salvaste. Derramaste allí tu amor. Alabaré al Señor mi Dios. Su nombre yo voy a proclamar. Eternamente le cantaré, Señor mi Dios. Mi esperanza está en Jesús. Él es mi roca fuerte, Él es mi roca firme. Todo lo demás es arena. No hay otro manantial, no hay otra fuente, solo de Jesús, la sangre. Porque el enfoque es Él. Hablar de Él. Habla de Él usted, hermanos. Canta de Él usted. Hablamos de Cristo. Conocemos a Cristo para poder hablar de Él, porque el único interés de Pablo aquí es que yo pueda hablar de Él correctamente. Por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de Él. Y esto es lo que se ve en la iglesia primitiva. Antes de terminar, veamos algunos pasajes en el libro de los Hechos. Y todos van a estar en Hechos capítulo 4.
Hechos capítulo 4. En Hechos capítulo 4 se le está interrogando a Pedro y a Juan por la sanidad de un hombre en el capítulo 3. Y Hechos capítulo 4 y versículo 8, note lo que dice. Entonces Pedro, ¿cuál es la siguiente frase que dice ahí? Lleno del Espíritu Santo. Pablo nos ha dicho en Efesios, no os embriaguéis con vino, antes sed llenos del Espíritu Santo. Orad en el Espíritu. Lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, proclamando a Cristo. Y nota el versículo 13. Entonces, viendo que el denuedo, entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Hablaron con denuedo a los oficiales. Adelántese al versículo 18. Y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hablaron con valentía el nombre de Cristo. Y note lo que pasa más adelante en el versículo 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con denuedo hablen tu palabra. Ya habían defendido con denuedo, pero oran para que sigan hablando la palabra con denuedo. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. No se puede hablar con denuedo sin oración. No se puede hablar con denuedo sin el Espíritu Santo, sin la llenura del Espíritu Santo. Y se refleja en Efesios. En el capítulo 4 nos dice, sed llenos del Espíritu. Perdón, en el capítulo 5, sed llenos del Espíritu. En el capítulo 6, orando en todo tiempo en el Espíritu, para que Dios abra puerta para el Evangelio de Jesucristo. Que con denuedo hable de Él en Efesios, como debo hablar. Hablar de Cristo se debe hacer correctamente, con claridad, con precisión, con valentía, con autoridad. Y necesitamos que Dios nos dé palabras para hacerlo. Y necesitamos pedirle en oración para que nos dé esas palabras y la valentía para hacerlo. ¿Conoce al Señor usted? ¿Conoce al Señor? ¿Conoce el Evangelio? El Evangelio de Jesucristo, que la iglesia proclama. ¿Se acerca usted al Padre en oración? ¿Qué tan frecuente se acerca al Padre en oración? ¿Cómo es su oración? ¿De qué ora? ¿Ora por sus hermanos de la iglesia? ¿Ora por la iglesia? ¿Ora por sus líderes? Porque eso es lo que Pablo nos está diciendo en Efesios. ¿Tiene temor de hablar de Cristo? Ore a Dios que le dé valor. ¿Tiene escasez de palabras?
Ore a Dios que le dé palabras. No veo oportunidades para hablar de Cristo. Ore a Dios que le dé oportunidades. O que le abra sus ojos para ver las oportunidades que ya les está dando. Porque Dios siempre nos da oportunidades. Orando en todo tiempo. Hermanos, esto es chocante, no es la palabra, pero se me escapó la palabra, pero trae convicción a nuestras vidas. Porque todos necesitamos orar más, incluyéndome a mí. Esto no es solo ustedes, incluyéndome a mí. Es una convicción que el Señor nos da por medio de su palabra. Es su palabra la que lo hace. Que usted y yo debemos orar por los santos más y más y más. Que nuestras oraciones deben de ser en el espíritu, no en la carne. No solamente pidiendo cosas materiales o carnales, sino pidiendo cosas espirituales para la gloria de Dios y para el engrandecimiento de su nombre, de su obra, del Evangelio de Jesucristo. De esa manera estamos llamados a orar.